Gracias, amado Señor, gracias Jesús, gracias por este nuevo día, por esta nueva tarde. Gracias por todas tus bendiciones, Padre amado, y te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu en medio de nosotros. Danos apertura de mente, ensancha nuestros corazones, Dios. Revélanos tu verdad, tu palabra viva en nuestra vida, Señor. Perfecciónanos a través de tu palabra, Señor. Límpianos, lávanos, restáuranos, redargúyenos, Señor, de todo pecado, Dios. Y sé tú, Dios amado, sé tú en este momento, te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver una enseñanza de Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice así la bendita palabra de Dios. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Bueno, como ven, el título es Jesús es superior a Moisés. Aquí el versículo 1 comienza a decir, todo el versículo 1 dice, por tanto, hermanos santos. Esto se refiere a quiénes somos nosotros a la luz de la imagen de Jesús, quien es nuestro sumo sacerdote celestial. Este versículo 1 nos hace hincapié de que debemos entender quiénes somos nosotros a la luz de quién es Jesús, y lo que ha hecho por nosotros es esencial para una vida cristiana saludable y fructífera. Y nos guarda, esta verdad nos guarda y nos guardará de las profundidades del desaliento que enfrentaron los cristianos hebreos. Y continúa diciendo aquí, hermanos santos, hermanos. Recordemos que en Hebreos 2:11 ya habíamos leído, dice, porque el que santifica y lo que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Aquí ya habíamos visto que nuestro Padre Celestial, nuestro sumo sacerdote, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ya habíamos visto que Él es nuestro hermano mayor. Entonces, esta verdad que nos llama nuevamente aquí en el 3:1, hermanos, esto nos debe animar, nos debe hacer sentir bendecidos, porque Jesús nos llama sus hermanos santos. ¿Y por qué nos llama santos? Aquí mismo en el 2:11 también dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. ¿Sí? Cristo nos santificó a través de su sacrificio. Él fue justo, santo, completamente sin pecado, y por ello tuvo la facultad de santificarnos a través de su sacrificio. Entonces somos sus hermanos y nos santificó, y por eso somos sus hermanos santos. Jesús realmente hizo su obra completa, y ahora nosotros debemos encaminarnos dignamente como hijos de Dios. Ahora aquí dice, participantes del llamamiento celestial. Esto es algo muy, muy importante y debemos prestar mucha atención en este punto. Somos ahora, como hijos de Dios, somos partícipes de un llamamiento. Tenemos un llamado
y no es cualquier llamado, es un llamado celestial, debido a que Jesús está comprometido a llevar muchos hijos a la gloria, así como vimos en Hebreos 2:10. Somos sus compañeros en su llamado celestial. ¿Y cuál es este llamado celestial? ¿Cuál es? Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí ya habíamos visto también que nos llamó hermanos santos porque nos santificó a través de su sacrificio. ¿Y para qué nos santificó? Para ser llamados santos. Hay un llamamiento a ser santos. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 19, y quiero que prestemos aquí mucha más atención. Fíjense el título que viene desde el 13, llamamiento a una vida santa. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Somos peregrinos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que como hijos de Dios, debemos de permanecer en santidad. Este es el llamamiento celestial al que estamos y que debemos estar comprometidos a una búsqueda constante, ¿sí? Porque dice que debemos de conducirnos en este mundo con temor a Dios. No con temor de que nos cause pavor, no, sino con el temor de saber que verdaderamente Él es un Dios santo y que tenemos por Padre un Dios completamente santo y por lo cual debemos de conducirnos como es digno de un hijo de Dios. Dice que el 18 que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir, sí, la cual heredamos desde vuestros padres, desde Adán y Eva, desde el inicio cuando entró el pecado a todo el mundo. Pero Él vino y nos quitó esa contaminación a través de ese Cordero sin mancha que es quien es Jesucristo. Entonces el llamado es una vida santa. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice, por lo cual, hermanos, es el 10, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. Aquí está un secreto. Dice que si nosotros estamos firmes a esta vocación, a este llamamiento, por la cual de manera voluntaria elegimos, dice que no caeremos jamás. Sí. Ok, Él nos purificó de nuestros antiguos pecados. Pero si nosotros nos mantenemos firmes, ¿qué nos está diciendo ahí? ¿Qué es procurar? Implica un trabajo, implica un esfuerzo, implica una dedicación a estar firmes en esta vocación y en esa elección que hemos hecho en Cristo Jesús. Efesios 4:4 también dice que Pablo les decía a los de Éfeso, les ruego, hermanos, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Sí? Y esa parte que les dice, les ruego que anden como es digno, o sea, que anden, que su testimonio sea
realmente merecedor, que su testimonio realmente corresponda a la de un hijo de Dios. También Filipenses capítulo 3 versículo 14, el mismo apóstol Pablo dijo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él también en este versículo dice: prosigo, me mantengo, persevero a la meta, al objetivo, porque tengo un premio en Cristo Jesús. Tengo un premio. Así que determinémonos. Tenemos que determinar en nuestra mente, en nuestra voluntad, determinar en nuestro corazón, permanecer fieles a Jesús. Ahora, tú que me estás escuchando, ¿estás batallando en tu vida? Pero quieres ser parte de este llamamiento de Dios. ¿Qué es lo que debes de hacer? Vamos a leer Hebreos 12. Versículo 1. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Ok? Y el título dice: puesto los ojos en Jesús. Entonces, ¿estás batallando en tu vida? Pero quieres ser parte de la familia de Dios, quieres ser parte de este llamamiento celestial. El consejo de Hebreos 12:1 es: despójate del pecado. Despójate de ese pecado que te está acechando, que te asedia día y noche. ¿Y cómo te vas a despojar de él? Humillándote delante de Dios y diciéndole a Papá Dios con todo tu corazón: Señor Jesús, perdóname por el resentimiento, perdóname por el rencor, perdóname, Señor, porque he hecho esto, he hecho lo otro, porque he menospreciado, porque he sido orgulloso. Perdóname porque batallo en esta área. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recurre a Él, despójate de esa carga que te roba la paz, despójate de esa emoción que ha traído amargura a tu corazón. Si ha habido depresión, si te han fallado, si te han lastimado, despójate de esa tristeza, entrégasela a Jesús, dile: Señor, ya me cansé, te pongo a ti mi tristeza, pongo en ti la depresión, pongo en ti esta enfermedad, me despojo de toda maldición, de toda palabra hiriente que me dijeron. Si me rechazaron mis padres, me despojo de todo eso, de todo rechazo. Me despojo, Señor, si voluntariamente he pecado con mi boca, si voluntariamente he pecado con mis ojos, si he corrido apresurada o apresurado al mal sabiendo que es malo. Perdóname, Señor. Ya no quiero pecar deliberadamente, yo no quiero, y si lo hice sin saber que estaba haciendo lo incorrecto ante tus ojos, perdóname. Eso es despojarte, eso es renunciar al pecado que te acecha. Y si ya lo hiciste, hermano, entonces corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Pon tus ojos en Jesús, no en el pastor, no en tu familia, no en alguna persona. Pon tus ojos en Jesús, el cual consumó nuestra fe a través de Él, a través de su sufrimiento. Ahora, continuando en Hebreos, no tan solamente nos ha hecho este hermoso llamado como sus hijos a una santidad, sino dice que consideremos a Jesús como nuestro apóstol. Y aquí la palabra apóstol en griego significa embajador. Un sinónimo de esta palabra embajador es mensajero, enviado. Entonces,
Esto también me hace regresar a Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, que Dios dice que nos habló de muchas maneras y muchas veces lo hizo a través de los profetas, a través de nuestros padres pasados. Y en los postreros días ahora nos habla a través de su Hijo. Entonces, Dios tenía que enviar un mensajero de amor muy importante y lo hizo a través de su Hijo, a través de Cristo Jesús. Entonces, debemos prestar atención al máximo apóstol de Dios, a su Hijo, Cristo Jesús. Dios también escogió a sus embajadores acreditados para la iglesia, los 12 apóstoles, como lo acabamos de leer en Hebreos 1:1. Y actualmente nosotros, los hijos de Dios, somos también en un sentido embajadores de sus palabras, de su evangelio, para todo aquel que no le conoce. También dice que consideremos a Jesús como nuestro sumo sacerdote de nuestra profesión. Dios se interesa tanto por nosotros que puso al máximo mediador, al máximo sumo sacerdote entre Él mismo y el hombre pecador. El versículo 2 también dice, el cual es fiel al que le constituyó, el cual es fiel. Esta frase, el considerar la fidelidad de Jesús en el tiempo de esta carta de Hebreos, nos hace entender que Él continuará siendo fiel, y así como Él fue fiel al Padre, quien fue quien lo constituyó, quien fue quien lo integró al mundo, así nos será fiel a nosotros. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces, aquí podemos ver que Dios es fiel, y pase lo que pase a nuestro alrededor, pase lo que pase en nuestra vida, Dios siempre nos dará la salida, porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propósito somos llamados. Ahora, regresando a Hebreos, la lectura en la que estamos, también dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Dice que él es fiel, él fue fiel para con su padre, así como Moisés lo fue también para con la casa de Dios. Sabemos que Moisés mostró una fidelidad increíble durante su ministerio, pero Jesús mostró una fidelidad perfecta, sobrepasando incluso en eso a Moisés. Y ya los versículos 3 al 5, Moisés recibió mucha gloria de Dios. Esto es visto en cómo su rostro resplandecía después de pasar tiempo con Dios. Ustedes lo pueden leer en Éxodo capítulo 34, versículo 29 al 35. También vimos cómo recibió gloria de Dios cuando fue justificado ante Miriam y ante Aarón. Lo pueden leer en Números capítulo 12, versículos 6 al 8. Y también ante los hijos de Coré, lo pueden leer en Números capítulo 16. Pero Jesús recibió mucho más gloria del Padre en su bautismo. Ustedes lo pueden ver en Mateo 3, versículo 16 al 17, y en su transfiguración en Marcos capítulo 9, versículo 7, y en su resurrección lo pueden leer en Hechos capítulo 2, del versículo 26 al 33. Entonces aquí vemos que Moisés fue un siervo en la casa de Dios, pero Jesús es el constructor de la casa, así como un hijo en ella. El que hizo todas las cosas es Dios.
Y vimos también en las enseñanzas anteriores que Jesucristo fue creador, que Cristo Jesús es creador también. Lo vimos en Hebreos capítulo 1, versículo 10. Dice: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Entonces vimos que Jesús también es creador. Por lo tanto, por esa razón es que Jesús es superior a Moisés. También vemos cómo Moisés era un miembro de la familia de Dios, pero Jesús es el creador de la casa, el cual somos nosotros. Por eso Jesús es digno de mayor gloria. Vamos a ver más sobre la casa que somos nosotros. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 4 al 5. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí dice que nosotros somos una casa espiritual y por lo tanto nuestros actos, nuestros hechos, lo que vemos, lo que miramos, lo que decimos, son ofrendas, son sacrificios espirituales a Dios. El problema aquí es si son aceptables ante los ojos de Dios o no son aceptables. Recuerda, hermano, hermana, que somos casa espiritual y que todo lo que hagas tú con tu vida, con tus pensamientos, con tus ojos, con tu boca, con tus manos, con tu cuerpo, es una ofrenda a Dios. Hagas lo que hagas, todo es una ofrenda a Dios. Así que espero que tanto usted como yo siempre estemos ofreciendo cosas agradables delante de su presencia. El autor de Hebreos no hace esta aclaración para criticar a Moisés, sino para exaltar a Jesús, ya que los antiguos rabinos consideraban a Moisés el mejor hombre que había existido, incluso mejor que los ángeles. Aquí el versículo 6: si retenemos firme hasta el fin, nosotros somos partes de la familia de Jesús. Si nos mantenemos firmes, por eso dice, si retenemos firme hasta el fin. ¿Sí? Entonces, el escritor de Hebreos nos está animando a aquellos que se sentían con ganas de volver atrás, ayudándoles a mantenerse firmes y perseverar al explicarles los beneficios de seguir esforzándose, así como nos lo recuerda Filipenses 3:14. Sí, que Pablo les decía: les ruego que andéis como es digno. Y que les decía en Filipenses: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que perseveremos para ese premio. Prosigamos a la meta, ese premio que tenemos en Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, el verdadero compromiso con Dios se demuestra a largo plazo. Es algo a largo plazo, no solo en un estallido inicial. No es cuestión de emoción, sino de entender el sacrificio de Jesús en nuestra vida y el plan de salvación que el Padre creó desde el principio para salvarnos. Tenemos un llamado a la santidad. Así que, así como dice Filipenses 1:6, confiemos en que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día de su venida. Gracias, Padre amado, por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias por hablar a nuestra mente, a nuestra conciencia, a nuestro corazón, Señor. Reconocemos tu grandeza y te agradecemos porque nos llamas tus hermanos. Y no tan solamente hermanos, sino nos llamas hermanos santos porque nos has santificado a través de tu sacrificio.
Gracias porque ahora somos partícipes del llamamiento celestial a una vida constante en santidad, de renunciar a nuestro yo, de renunciar a nuestra carne. Y gracias porque tú eres fiel para ayudarnos en nuestro proceso, en nuestro caminar contigo. Y así como Moisés fue un hombre que te fue fiel, que fue fiel a Israel, que fue fiel a ti, Señor, ayúdanos a alcanzar madurez como lo hizo él. Ayúdanos, Señor, a andar como es digno de un hijo tuyo. Ayúdanos a mantenernos firmes y constantes hasta el final. Señor, quita de nosotros todo lo que está ocupando un primer lugar en nuestro corazón, que no seas tú. Si nos está robando tiempo la televisión, si nos está robando tiempo o hemos hecho idolatría en nuestra propia vida, si hemos sido vanagloriosos, insensibles, perdónanos, Señor. Si hemos enfocado nuestra vista en cosas vanas, terrenales, perdónanos, Señor. Cambia nuestra manera de ver, de pensar. Sé tú, apasionanos por ti, atráenos a ti, Señor. Y sana, Dios, sana nuestro corazón. Si hay alguna área afectada en esta vida, sánanos, libértanos para poder ser hijos efectivos, para poder ser hijos que no tengan ninguna traba, Señor, en nuestro camino. Nos despojamos de todo peso de pecado, nos despojamos de toda ira, de todo orgullo, perdónanos. Nos despojamos de toda vanagloria, nos despojamos de groserías, nos despojamos de todo espíritu de mentira, de engaño. Nos despojamos de todo pecado. Perdónanos, Señor, si hemos hecho de nuestro Dios la televisión, las series, si hemos hecho como Dios el dinero, nuestro trabajo. Perdónanos, Señor. Ayúdanos. Bendice a tus hijos, Señor, que están escuchando esto. Y si muchos quieren reafirmarse a ti y empezar a tener un devocional diario, ayúdales, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias, Jesús. Te damos en esta hora. A ti la gloria, Jesús. Amén.